cómo es un desarrollo social y cómo es un desarrollo emocional. Pues vamos a tener 3, 4 definiciones de qué es inteligencia. Entonces vamos a hablar de la primera, que es inteligencia como una capacidad cognitiva general. Entonces esta es la capacidad que tenemos de aprender nueva información, de razonar esa información que ya tenemos, de resolver problemas con esa información que ya tenemos almacenada y adaptarnos a estas nuevas situaciones. Esto viene por teorías psicométricas en las que nos dicen que es un constructo unidimensional y que se puede medir. Ahí es donde hablamos del coeficiente intelectual. Esta teoría fue popularizada por Charles Spearman en 1904, o sea, hace más de 120 años. Y él nos habla de la teoría del factor G. ¿Y qué es el factor G? El factor G para él es que, uno, es ese factor que está en todas las actividades cognitivas intelectuales, dos, que es hereditaria, y que es como la que se encarga de darle energía a la corteza cerebral. Y tres, que se puede medir. En pediatría, ¿para qué nos puede servir o de qué nos sirve de pronto este tipo de enfoque? Se utiliza frecuentemente para evaluar el desarrollo intelectual de los niños, para ver si hay algún trastorno en el desarrollo intelectual de los niños. El otro punto de vista es la inteligencia como capacidad multifacética. Es decir, a diferencia del otro que lo veía la inteligencia como un todo, esta que dice que la inteligencia no es un único constructo, sino que incluye varias modalidades de inteligencia. Esta propuesta fue por Howard Gardner, que habla de la teoría de las inteligencias múltiples y fue propuesta en 1983. Esto es importante porque podemos o debemos reconocer que los niños pueden mostrar fortalezas en diferentes áreas, no solamente el coeficiente intelectual. Podemos decir, un actor, no es que de pronto sea el supergraduado de Harvard, pero en escena es el mejor. Y de pronto tiene aptitudes que no lo va a tener otra persona. Messi, él es un genio deportivo y no necesariamente tiene que tener un IQ de 180, perdón. ¿Y para qué nos sirve esto? Para adaptar los métodos educativos y terapéuticos en función de la capacidad específica de cada niño. La capacidad del niño A va a ser muy diferente de la capacidad del niño B. De pronto el niño B se parece un poquito al niño E, pero son completamente diferentes las capacidades que pueden tener. Entonces aquí hablamos de los diferentes tipos de inteligencia. Entonces nos habla de la inteligencia lingüística, que es esa capacidad que tiene una persona. Vamos a hablar de niños. La capacidad que tiene un niño con las palabras, tanto escrita como hablada. Entonces aquí podemos ver a los periodistas, a los escritores, incluso los políticos. La inteligencia intrapersonal es cuando una persona tiene la capacidad de hacer inmersión en sí mismo, conocerse y capaz de resolver problemas de sí mismo y ayudar a otros. Entonces aquí podemos hablar de los psicólogos, de los profesores, principalmente los docentes de primera infancia. La inteligencia interpersonal es esa capacidad que tenemos de relacionarnos con otras personas. Uno a veces conoce personas que el primer día y ya es amigo de todo el mundo porque tiene esa destreza de relacionarse con otras personas. La inteligencia naturista, que es esa inteligencia en la que tenemos una alta sensibilidad y reconocimiento del entorno en el que estamos, con la naturaleza, con las comidas. Entonces ahí pueden caber, por ejemplo, los chefs, los veterinarios, los zoólogos, los animalistas en general. La inteligencia cinética corporal es esta en la que soy uno con mi cuerpo y soy capaz de expresarme de forma corporal y hacer expresiones corporales muy complejas. Por aquí caben los deportistas, aquí caben los bailarines y aquí también caben los actores. La inteligencia lógico-matemática, que de pronto es la más frecuente, la más reconocida, pues es la persona que es súper en los números, súper en las fracciones, y esta de pronto es la inteligencia más reconocida. La inteligencia musical es aquellos que tienen esa sensibilidad con el ritmo, tienen oído musical, son capaces de interpretar cosas que de pronto a simple vista nosotros no podemos hacer. Y la visual espacial, que tienen una visión del mundo un poquito distinta, que ven una imagen del mundo y la pueden proyectar en sí mismo en 3D, 4K y pueden ver cosas que de pronto para nosotros no es muy fácil de ver. Entonces, no sé si alguno haya visto esta serie, se llama Malcolm el del medio, eso se estrenó a principios de los 2000 y trataba de este niño, Malcolm, que es un genio, tiene un IQ de 164 y la serie se lleva en él y cómo se relacionaba él con su entorno y cómo crecía. Pero lo curioso es que toda esta familia es genio de una manera diferente. Entonces este chico tiene inteligencia musical, él es autodidacta y aprendió a tocar en 1000 instrumentos solito.
Malcolm, pues que tiene inteligencia abstracta matemática. El niño de rojo, que tiene inteligencia naturista, es chef nato a pesar de que no haya tomado clases. El que le sigue tiene inteligencia interpersonal, tiene una capacidad interesante de manipular, manejar a las personas, entonces es una inteligencia interpersonal, al igual que la mamá, que tiene algo parecido, más una intrapersonal que puede manejar a sus hijos de una forma interesante. Y el papá, que tiene una inteligencia cinética, es un deportista bastante raro, pero pues lo es. Entonces, aunque la serie está enfocada en la inteligencia matemática, en la inteligencia clásica que nosotros, digamos, veneramos, hay diferentes tipos de inteligencia que son importantes notar en los niños. Entonces, la otra inteligencia, y que digamos entre comillas, es un poquito subestimada, es la inteligencia emocional. Esta es la capacidad que tenemos para percibir, comprender y gestionar las propias emociones, así como las emociones de los demás. Esta fue propuesta por Daniel Kahneman en 1995 y tiene 4 pilares. El primero, que es la conciencia de uno mismo. Conocerme, sé qué siento, sé qué tengo. Gestión de mí mismo. ¿Cómo hago para que las emociones no me abruman y no me vayan a terminar de dañar la vida? La empatía es cómo puedo conocer o tener conciencia de los demás. Usualmente, bueno, no mucha gente expresa qué es lo que siente, qué le duele, qué le molesta, pero de pronto con un gesto, con una mirada o simplemente alguien es capaz de reconocer el estado de ánimo de otra persona. No es que te veo triste, no es que te veo apagado, no es que tu aura hoy está gris. Y son personas que son capaces de reconocer eso sin que le digan una sola palabra. Y cómo de alguna manera es capaz de ayudar a esa persona simplemente con sentarse al lado, un abrazo, o todo va a estar bien. Y el manejo de relaciones, que es la capacidad que tengo de interactuar con otros y trabajar en equipo. No solamente es estar en este salón con otras 60 personas, sino cómo interactúo con esas otras 60 personas de alguna manera. Y es clave para las interacciones sociales y el desarrollo de la empatía. Es importante enseñar, y no es que digamos que hayan clases académicas de enseñar inteligencia emocional a un niño. La inteligencia emocional le enseñamos desde que somos papás, desde que somos el médico que está cuando llega el niño, que llega llorando, entonces hablarle qué sientes, porque sientes eso, de pronto no se va a ir toda la consulta en eso, pero sí podemos enfocarlo en lo que sientan los niños. Y la última que vamos a hablar es de la inteligencia triártica, digamos que esta es como la que estamos manejando actualmente de alguna manera. Es propuesta por Robert Sternberg, en la que nos dice que la actividad mental va a ser dirigida hacia la adaptación intencional de ese niño a seleccionar y transformar los entornos del mundo real y que son relevantes en la vida propia. Entonces, este constructo estaba por 3 pilares. Entonces, el primero es la inteligencia analítica. Entonces, lo claro, la parte académica, la capacidad que tiene un niño para resolver problemas académicos o de naturaleza abstracta. La inteligencia creativa, la habilidad que tiene para pensar de forma innovadora y abordar problemas novedosos. Y la inteligencia práctica, cómo puedo relacionar lo que tengo aquí, llevarlo a mi entorno y poder resolver problemas cotidianos o problemas un poquito más complejos de la vida. Entonces, esta mezcla de estos 3 pilares es lo que es realmente la inteligencia. Ahora sí vamos a hablar de alta capacidad intelectual, que es el tema de hoy. Entonces, ¿qué es la alta capacidad intelectual? Es cuando un niño o una persona maneja y relaciona de forma simultánea y eficaz múltiples, ojo, son múltiples recursos cognitivos, que pueden ser lógicos, que pueden ser numéricos, espaciales, de memoria, verbal, creativo, y destaca muy bien en uno o en varios de ellos. ¿Cómo se califica? Usualmente tienen un coeficiente intelectual de 1 a 2 desviaciones estándar por encima de lo normal. Si es lo normal 100, estos niños pueden tener de 115 a 129 de IQ. Y estos niños no es que se encuentren en los colegios privados, que son los niños que van a clases extracurriculares, que son el niño del presidente, el niño de tal científico. No, estos niños están en cualquier entorno social, en cualquier nivel cultural, en cualquier tipo de escolarización, colegio privado, colegio público. Por eso es muy difícil de pronto perfilarlos de forma intelectual porque tienen componentes sociales muy diferentes y el comportamiento de estos niños también es diferente. Entonces es muy diferente de pronto encasillarlos en una sola forma.
Entonces, con respecto a la neurobiología, les dije algún brochazo, hablamos de la confluencia de los factores ambientales y hereditarios. Heredamos los componentes micro, pero a nivel ambiental obtenemos lo macro, lo que aprendemos, lo que absorbemos de nuestro entorno. Pero ¿qué hay de diferente con respecto a los niños que tienen altas capacidades? Entonces son niños que de pronto consumen menos energía a nivel cerebral. Son niños que tienen caminos neurales más cortos para transmitir la misma información. Por ejemplo, para yo ir de un punto A a un punto B, el niño de pronto que tiene alta capacidad, su neurona tiene un camino más corto, entonces digamos, eso le da una facilidad para ellos. Las áreas comprometidas para resolver problemas son de menor amplitud, pero son más selectivas. Y a mayor inteligencia, pues se activan menos partes, porque pues el niño necesita activar todo al mismo tiempo para llegar al mismo punto, sino que enciende el puntico exactamente que necesita y con eso va a lograr lo que quiere hacer. La actividad está más coordinada durante el proceso de la información y hay mayor eficacia en los recursos en el procesamiento de los estímulos. Ahí mostraban en las guías que hicieron una resonancia a varios deportistas de pronto amateur, los niños que de pronto no eran deportistas, sino que simplemente practicaban actividad física y le hicieron una resonancia a Neymar. Entonces mostraban que todos activaban una parte de su cerebro y era bastante amplia para hacer la misma actividad, mientras que Neymar activa como 2 o 3 punticos. O sea, para hacer la misma actividad, él no necesita encender todo su cerebro, sino que ya está condicionado a. Bueno, los perfiles. No se puede decir que solamente es un niño que tiene alta capacidad intelectual, sino que hay varias formas de poderlo clasificar. Y es necesario de pronto como señalarlos y tratar de clasificar, aunque ya habíamos dicho que es difícil porque tienen diferentes entornos sociales, diferentes entornos educativos, pero uno trata como poderlos encasillar para poder tener una idea de cómo manejarlos. Y sirve también para poderlos enfocar en lo que necesitamos hacer. Están los niños precoces, están los niños que tienen talentos simples, y están los niños que tienen talentos complejos, y están los niños superdotados. Que todos son niños con altas competencias intelectuales, pero no todos son lo mismo. Entonces están los niños con superdotación intelectual. Entonces es el niño que dispone de un nivel elevado por encima del percentil 75 para todas las pautas que queramos evaluar, tanto capacidades cognitivas como actitudes intelectuales. Entonces es el niño que es muy bueno para todo. Razonamiento lógico, gestión perceptual, memoria, es capaz de hablar como un orador, racionamiento matemático, actitud espacial, creatividad, incluso social. Entonces es un niño que es bueno en todo. Aquí se habla del modelo de los 3 anillos de Renzulli, que fue propuesto en 1994, en el que habla del comportamiento del superdotado, que surge de la confluencia de estos 3 factores, que tiene una capacidad superior, que es un niño creativo, pero es un niño que tiene compromiso con la tarea. O sea, no solamente el niño tiene talento para algo, sino que es un niño que se compromete y se motiva para hacer las cosas. Entonces aquí a desglosar un poquito los anillos. De los anillos de Renzulli habla pues de la alta capacidad intelectual. Entonces son tanto actitudes intelectuales como generales muy específicas. Desde el punto de vista psicométrico, usualmente esos niños tienen un IQ de 130. Son brillantes. El compromiso con la tarea. Son niños que en serio se dedican. No solamente, ay, es que yo sé esto y pues ya sé y para qué. No, el niño que sabe esto y quiere saber más de dónde viene, para dónde va, por qué, busca este libro, no busca en Google, busca en donde sea, y es un niño que se interesa por ser mejor, se interesa por hacer más. Y la creatividad pues es la capacidad para alcanzar soluciones e ideas útiles y novedosas. Entonces él dice, bueno, pues si esto sirve para esto, también podría servir para esto, y a nadie se le había ocurrido antes esa forma de pensarlo. Y tiene un equilibrio entre el pensamiento convergente y divergente. El convergente es el que busco una solución única, correcta para solucionar el problema, y la divergente es en la que empiezo o pienso en varias soluciones para solucionar el mismo problema. Está el talento simple. El talento simple es que muestra una gran actitud o competencia en un ámbito específico. Puede ser verbal, puede ser matemático, puede ser lógico creativo. Es decir, el músico, el niño que puede ser precoz, es decir, cogió una guitarra y a los 2 años ya sabía varios acordes, a los 4 años ya se hizo 3 o 4 canciones y a los 10 ya está montado en un escenario haciendo de todo. Pero de pronto sus aptitudes para otras cosas no tanto, de pronto no socializa mucho, de pronto con respecto al conocimiento intelectual no tanto, pero es el músico el más.
Otros, aquí usualmente son necesarios que se encuentren por encima del percentil 95 en el razonamiento en el que sea profundo, es decir, pues si tiene una actitud verbal, pues tiene que tener un razonamiento verbal por encima del percentil 95, y lo mismo para el matemático, para el lógico, así. Otros talentos simples que pueden ser es el musical, que es el ejemplo, no sé si hayan visto esa película que se llama August Rush, que es un niño que es músico nato, aprendió a tocar guitarra solo. Sus papás ambos eran músicos y los encontró porque, digamos, fue alejado de sus papás a través de la música. También es el talento social y el talento deportivo, donde podríamos hablar, por ejemplo, de Messi. El talento complejo no solamente tiene una determinada aptitud para una sola cosa, sino que tiene varias, pero no alcanza a ser superdotado. Entonces, digamos, aunque el más característico es el académico, pues donde confluctúan la aptitud verbal, la lógica y la gestión de la memoria, todas por encima del percentil 85, hay otras, como puede ser el artístico, donde tenemos creatividad, gestión perceptual y actitud espacial, y estas tienen que estar por encima del percentil 80. La precocidad es un concepto evolutivo que conlleva una mayor rapidez de aprendizaje, es decir, el niño logra hacer muchas cosas antes de la edad normal, es decir, a diferencia de sus compañeros. Por ejemplo, a los 2 años, los niños tienen un grafismo muy abstracto, cogen el lápiz así y rayan, de pronto a los 2 años él ya es capaz de hacer circulitos, de triangulitos más con forma, es capaz de pronto hablar de forma más clara, tipo niño de 10 años, tipo niño de 11 años, o es capaz incluso de recordar, por ejemplo, el abecedario, al menos la mitad de las letras del abecedario, que uno a los 2 años espera que eso no pase. Muchos de estos niños llegan a ser superdotados, pero no todos. El hecho de que sea precoz no quiere decir que vaya a ser superdotados. Aunque la mayoría de los superdotados sí son precoces, pero pues no todos. Hay unas características generales con las que los podemos encontrar o que podemos encontrar en estos niños. Como ya habíamos dicho, no hay 2 niños con el mismo perfil, pero sí podemos encontrar algo. Entonces son niños que pueden tener disincronías. Disincronías es que no hay una sincronía entre una cosa y otra. Por ejemplo, la psicomotora con la intelectual. Buenos días. Es un niño de 5 años que de pronto... Sí. Ajá. Sí, señora. Todos los viernes. ¿Sí? Bueno, la desincronía, entonces, por ejemplo, la psicomotor con la intelectual. Es el niño de 5 años que ya sabe leer, ya sabe escribir. No, ya sabe leer y lee, se lee 2, 3, 4 libros, pero de pronto no sabe escribir muy bien todavía. ¿Por qué? Porque su mano anatómicamente todavía no tiene esa evolución que debe tener el niño, que debe aprender con su motricidad gruesa, después la motricidad fina. Entonces hay un desbalance entre estas dos cosas. O el lenguaje y el razonamiento, es decir, el niño de 6 años que entiende muchas cosas, que razona de forma magnífica, pero no es capaz de expresarse, no es capaz de expresar lo que siente porque no conoce todavía las palabras y no sabe cómo volver algo real lo que hay en su cabeza. Son niños que tienen sobreexcitabilidad emocional, son niños que, como ven el mundo de una forma diferente, ven las injusticias propias o ajenas y eso los hace llorar con facilidad. No es que cortaron un árbol, entonces se pone a llorar, pero ¿por qué cortaron el árbol? Si cortan el árbol, entonces va a haber deforestación y nos vamos a morir. Entonces son niños que se estimulan muy fácilmente. Y son hábiles en reconocer y expresar sus propias emociones y las de los demás. Recuerden que hay de pronto un mito en el que creen que los niños superdotados no son socialmente aptos, y la verdad es que no, los niños superdotados son tan buenos en todo, incluso en socializar. Entonces ellos son muy buenos en reconocer sus propias emociones, tienen muy buena inteligencia emocional y es capaz de poder manejar ciertas situaciones que de pronto otro niño de su misma edad no podría hacer. Aquí, pues como para generalizar todo, entonces los niños que ya habíamos hablado, los hipersensibles, los sobreexcitables, son niños muy perfeccionistas,
principalmente cuando son en talentos complejos, con talentos muy específicos se vuelven muy perfeccionistas, además de recibir esa presión familiar o esa presión académica, son muy perfeccionistas y son muy autocríticos con ellos mismos. Las desincronías que ya habíamos hablado, son poco tolerantes a la frustración, principalmente cuando son esos talentos complejos, muy autoexigentes, tienen muy buena socialización, principalmente cuando son superdotados, prefieren la compañía de niños mayores, porque un niño de 5 años quiere, no sé, hablar desde el punto de vista filosófico del Rey León con otro niño de 4 años que le va a decir que, no sé, sin base, entonces pues no se va a sentir agradable hablando con otro niño, sino que busca un niño grande que de pronto le dé como el mismo tino de lo que quiere hablar. Y no toleran la torpeza de otros compañeros, porque ellos sí son cuadriculados con ellos mismos, ellos quieren que, bueno, si yo tengo 5 años y yo lo hago, porque no lo puede hacer. Entonces se vuelven un poquito fastidiosos cuando llegan a ese tonito. Las características específicas, lo que hablábamos ahorita, pueden ser diferentes de un niño a otro, entonces los niños que tienen talentos verbales son capaces de pararse a los 5 años y cantarle a todo el mundo y lo hace bien, o hablarle y contarle una historia, no le da pena, articula bien, si de pronto no conoce la palabra es capaz rápidamente de cambiarla por una que sí conoce. Los talentos matemáticos, pues no hay necesario ni que explicarlo. Los talentos sociales, esos niños que son capaces de interactuar, no es que no le tengan miedo a otras personas, sino son capaces de hablar y desplayarse y ser súper dinámicos con otras personas. El talento musical, niños que fácilmente pueden aprender a tocar instrumentos, le ponen una canción y dicen, ahí entra la batería, ahí entra la guitarra 2, ahí entra el bajo, y de pronto otra persona dice, ¿cómo así? Y pues el talento deportivo, pues ahí puse un ejemplo a Messi, que es importante hablar que aunque estos niños sean talentosos, el talento no lo es todo. El talento es necesario cultivarlo, sea porque el niño se sienta a estudiar, sea porque el niño aprenda lo que es una partitura, sea porque el niño empiece a hablar con otras personas para adquirir mayor solvencia social, o el niño que empieza a jugar y se empieza a perfeccionar con su balón, porque eso es bueno para eso, pero tiene que perfeccionarse. ¿Cómo detectamos? La detección es lo que el adulto ve, sea el pediatra, el médico general, sea el profesor o sean los papás. Entonces, el niño no dice, yo soy superdotado, no, eso lo vemos los papás, lo vemos los adultos. Entonces, hay cosas que de pronto tenemos que tener en cuenta para poder decir, lo detecté, vamos a diagnosticarlo a ver si sí o si no. Entonces, un niño que de pronto a los 4 años ya es capaz de leer un libro, o un niño que de pronto a los 18 meses ya me reconoce más de 6 colores, o al año y medio ya me cuenta hasta 10, o recuerda el abecedario al menos 18 letras y tiene 2 años y medio, o es el niño que quiere saber esto y quiere saber más, tiene avidez por aprender, tiene de pronto aprendizajes espontáneos de cosas que uno dice es complejas, o sea, le enseñé el 2 más 2, pero ya a la hora, a las 2 horas ya me sabe multiplicar porque hizo su lógica bien estructurada y ya sabe cómo hacerlo. Tiene un léxico desarrollado y utilizado y lo hace muy bien, habla muy bien, no hablan como de pronto uno esperaría que hablara un niño, sino que habla de forma muy, muy fluida. Organiza y lidera grupos, el niño que uno ve a los 5 años y ya tiene a 5 años y tiene a todos los amigos atrás, vamos a hacer esto y todos lo siguen, un líder nato. Capta las ironías y el doble sentido, es perfeccionista, se aburre ante lo rutinario, tiene una muy buena memoria, hace reflexiones profundas filosóficas y lo que les digo, el niño que quiere hablar del punto filosófico del Rey León y pues usted por qué está hablando de eso. Sensible ante las injusticias, no tanto las propias sino las externas, interactúa principalmente con niños mayores o adultos y es muy maduro para su edad. Entonces hay forma de diagnosticarlo, ya una vez que lo detectamos, sea quien sea el adulto, el profe, la mamá o los médicos, entonces ya empezamos a hacer estudios. Entonces tenemos como esta ruta, iniciamos con el screening que se hace para alumnos superdotados, que es dado por Mori Benito, que se lo hacen los papás. Después hacemos las escalas de Renzulli, que se lo hacen los docentes. Hacemos una evaluación individual, que es principalmente cognitiva, ya que va de la mano con la evaluación multidimensional, que no solamente queremos ver qué tan brillante es este niño, sino queremos ver los otros tipos de inteligencias. Hablamos de la entrevista psicológica y esto no es solamente para el niño, es para la familia.
porque el hecho que unos papás se enfrenten a un niño superdotado no es fácil para los papás, porque va a llegar un punto en el que ese niño se lo va a superar. Y es cómo enseñarle a esos papás, a esa familia, estrategias para poder mantener una armonía. Continuamos con la evaluación de la inteligencia. Test de inteligencia, el más conocido, el gold estándar, es el WINS 4. Y ya la evaluación psicopedagógica, que se hace con la batería 3 de Woodstock Muñoz, que es principalmente para actitudes sociales, y el test de pensamiento creativo, pues para mirar cómo es la forma creativa de este niño. Y hablando de pronto de estos tres que nos interesan un poquito más, el test de screening que se hace, justamente es un screening, es un tamizaje, tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 84%. Se hacen niños desde los 4 hasta los 6 años, es un test de preguntas, son 33 preguntas, en los que se preguntan diversos aspectos del desarrollo. Se le hace a los papás, no se le hace al niño, se le hace a los papás. Esto nos ayuda a conocer cómo es la cognición de ese niño, cómo es el lenguaje, la motricidad y la socialización. Las escalas de Renzulli se le hacen a los docentes, esas le hacen específicamente los profesores, para ver cómo está su aprendizaje, cómo es su motivación y cómo es su creatividad. Porque recuerden que usualmente los niños, dependiendo del entorno en el que estén, pueden variar un poquito sus comportamientos. Y la evaluación de inteligencia, el test de WINS 4, entonces es el gold estándar para poder diagnosticar, mide las habilidades generales de pensamiento, de razonamiento escolares, y se hace entre niños de 6 a los 16 años. Y se considera que es positiva cuando tiene por encima de 2 desviaciones estándar para la media poblacional. La evaluación psicopedagógica, entonces, es la batería de 3 de Woodcock Muñoz, es una evaluación educacional, clínica y en investigación son 22 pruebas, son 2 estándar y 10 extras. Y el test de pensamiento creativo de Torrance, que lo que ayuda es a mirar la originalidad, la fluidez, la flexibilidad y elaboración de ideas de los niños. Pero también tenemos que mirar banderas rojas. Hay ciertas cosas que, aunque el niño sea superdotado, que sea con alto conocimiento intelectual, tenemos que estar vigilantes porque se nos puede pasar a un estado que no queremos que llegue. Entonces son niños que pueden tener tendencia al aburrimiento. Usualmente los superdotados no los tienen, porque a pesar de que pronto académicamente el colegio no le dé lo que él necesita, él por fuera lo busca. Pero sí puede pasar con los talentosos académicos o precoces, que se pueden desmotivar. Pues como el colegio no me pide más, pues yo no hago más. Entonces puede de pronto caer en bajo rendimiento académico, simplemente limitarse a hacer lo que le tiene que hacer y no se puede explotar ese talento extra que tiene ese niño. El perfeccionismo, como ya lo habíamos dicho, esos niños pueden llegar a cuadricularse tanto y ser tan autocríticos que pueden y generar baja tolerancia a la frustración, que puede hacer de sí mismo algo intolerable, simplemente niños que dicen yo no puedo más conmigo mismo y pueden tener incluso ideas suicidas y depresión. El bajo rendimiento sí es multifactorial, puede ser por la misma presión social, que puede ser familiar o puede ser de los pares. Entonces la familiar, los papás que le exigen más y más, como tú eres brillante, tú tienes que ser el mejor y tú tienes que ser bueno en eso y tú tienes que hacer eso. Entonces el niño se siente tan presionado que ya no quiere más y deja de hacer las cosas como deberían ser. Por presión de pares, entonces los mismos compañeros les dicen, por favor, no hagas todo eso porque nos haces quedar mal a nosotros, compórtate normal, porque para ellos un superdotado no lo es. Entonces esos niños que bajo presión de pares bajan su rendimiento académico. Cuando tienen doble excepcionalidad, es decir, ser superdotado ya es una excepción, pero si son niños que tienen asociado, por ejemplo, algo del trastorno del espectro autista o niños que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención, tienen las dos cosas. Y es muy difícil para estos niños autorregularse, es muy difícil para los docentes regularlos y mucho más difícil para los papás. Entonces eso puede hacer que caigan en bajo rendimiento académico. Y problemas personales que le pueden afectar a cualquier persona, sea superdotada o no, que los papás se divorciaron, que se le murió la mascota, que nació un hermanito y que ya toda la atención es para él. Las dificultades de socialización son principalmente para lo que hemos dicho, para los talentosos, no tanto para los superdotados, pero puede pasar, principalmente por el rechazo de los pares y los desajustes emocionales, niños que pueden llegar a presentar tristeza, cambios repentinos de humor, inseguridad, reacciones fuertes ante eventos sociales y personales y claramente el bullying.
El acoso escolar, el bullying, es importante estar muy pendiente de estos. ¿Por qué? Porque son niños que tienen intereses poco coincidentes con los niños de su misma edad. Entonces lo aíslan o él se aísla solito, ¿no? Pues como no puedo jugar con ellos, me voy a jugar solo, me voy a la biblioteca durante el recreo o me voy a construir una torre gigantesca allá atrás donde nadie me vea, pues porque ellos no lo van a hacer. Son niños que tienden a la hiperresponsabilidad y a la autoexigencia, entonces los niños empiezan a rechazarlo porque rechazan lo diferente. En un estudio que se hizo en España, casi el 51% de estos niños están asociados a acoso escolar, siendo el 39.6% las víctimas, siendo el 1% los agresores, y increíblemente 10.2% pueden ser víctimas y agresores. Entonces, ¿qué tenemos que tener pendiente o estar pendiente como papás, como pediatras, incluso los profesores, de actitudes que pueden empezar a tener los niños frente al bullying? Entonces, un niño que no quiere ir al colegio, el niño que llora todos los días por la mañana porque no quiere ir al colegio, dice que se siente triste, que no le gusta ir al colegio y que en el colegio se siente triste, empieza a tener miedos, pesadillas, puede presentar enuresis o dolores inexplicables que hagan que el niño no vaya al colegio. Presencia de golpes que el niño justifica con explicaciones vagas. No, es que tiene el morado en el ojo, pero dice que se pegó con una puerta. Pues, no tiene nada que ver. O si vemos que en el recreo están muy aislados, que de pronto, eso ya más que todo lo detectan los profesores, comentarios o dibujos feos en los baños, cambios bruscos en el comportamiento o una alteración del rendimiento escolar. Niños que no quieren participar en grupo, que antes sí lo hacían y después ya no, empiezan a ser rechazados de los grupos, no le invitan a las fiestas de cumpleaños, es el niño que siempre anda solito. Y vamos a hablar de los mitos, porque es importante tenerlos. Un mito que se tiene es que padre superdotado va a tener hijos superdotados. Y no siempre. Dice que el 57% de los niños con altas capacidades intelectuales tenía padres que tenían una alta capacidad intelectual no superdotados. Y 20% de ellos tenían padres que incluso tenían un IQ por debajo de la media. La inteligencia y la creatividad. Se cree que el niño brillante o el niño inteligente, muy inteligente, con alta capacidad intelectual, no es creativo. Y vimos que, de hecho, una de los pilares para definir que el niño es superdotado es que sea creativo. De pronto lo hablan por una creatividad tipo, no es que pinta o esculpe. Esas son aptitudes diferentes, ya vimos que hay diferentes tipos de inteligencia, simplemente un niño no tiene que ser perfectamente un niño matemático y también un escultor. Puede que sea bueno comparativamente a la media, pero no necesariamente debe ser así. No todos los niños, no. Los niños superdotados no tienen una enfermedad mental. No es que ese niño tiene un Asperger, entonces por eso es brillante. No es que ese niño tiene un TEA, entonces por eso es brillante. No, de hecho no hay una asociación directa entre niños superdotados y patologías mentales. Lo que sí se ve es que estos niños sí son más propensos a tener depresión, pero no una cosa que lleve a la otra. Por ejemplo, no es que el niño es depresivo, por eso es inteligente, no, no tiene nada que ver. La socialización, ya hablamos que los niños superdotados sí son sociables, son muy sociables porque tienen una inteligencia emocional bastante importante, pero de pronto lo que vemos los niños que no socializan mucho, tienen alta capacidad intelectual, son los niños que tienen talentos lógicos o talentos académicos o matemáticos, o los niños precoces, porque son muy cuadriculados en ciertas cosas y no les gusta interactuar con los otros niños que no tengan esas mismas competencias que él. La clase social, el género y la escolarización no están asociados a bajo o a una alta capacidad intelectual. La clase social sí tiene que ver con respecto a cómo se estimula ese talento cuando el niño lo tiene, ¿no? Por ejemplo, por citarle, si Messi no hubiera recibido esa ayuda que recibió, que lo llevaron desde Argentina hasta España para poder explotar ese talento, él se hubiera quedado posiblemente en Argentina encerrado en un club, o no lo hubiera hecho o no hubiera sido el jugador que es ahora. Hay que explotar los talentos y hay que fortalecerlos cuando se tienen, pero no tiene que ver que sea millonario, que sea pobre, clase media, para decir que un niño tiene una alta capacidad intelectual. El género tampoco. Hay una igualdad entre niños y niñas. Se dice que las niñas pueden llegar a ser más precoces con respecto a cuando inician su manifestación intelectual, pero se igualan alrededor de los 5 o 6 años y pueden ser igualitos el resto de su crecimiento.
Y la escolarización, tampoco hubo diferencias significativas entre un niño que estudiara en un colegio público y en un colegio privado. Y la capacidad física, no es que como es un niño, un superdotado, él no sabía hacer deportes, él no se puede mover, es el niño que es asmático, porque esa es una figura que tenemos de pronto muy vista en la televisión, el niño que utiliza gafitas, es brillante y siempre anda con el inhalador, pero eso no tiene nada que ver. Y el manejo, entonces, tenemos que hacer estrategias de inclusión, que las tenemos que hacer desde el colegio, desde la casa, y deben ser supervisadas. Entonces, usualmente en el colegio tratan de hacer la aceleración, es decir, un niño que ya sabe leer, ya sabe escribir, ya sabe sumar, ya sabe restar, pues en primero de primaria no le vamos a estar aportando mucho. Entonces podemos hacer una aceleración de curso, pasarlo de primero a segundo, sin tener de pronto que cambiar mucho el pensum o el currículo del colegio para poder hacerlo. El enriquecimiento curricular, que puede ser tanto intra como extra institucional, entonces en el que el niño de primero que ya sabe sumar, restar, entonces podemos aplicarle solo a él, que cuando aprenda a multiplicar o a dividir, entonces está enriqueciendo eso su currículo sin cambiar el de los demás. Y el agrupamiento, tratar de agruparlo según los pares que tengan similares aptitudes académicas. No es una u otra, pueden ser las tres al tiempo y pueden trabajar bien. Y desde la familia tenemos que apoyar a esos niños. Muchos papás o muchos hermanos pueden sentir o tener algo de rechazo ante ese niño superdotado, ante ese niño que tiene altas capacidades, porque me reta y no quiero que lo haga. Antes todo lo contrario, tengo que retarlo, no presionarlo, tengo que retarlo que él haga un poquito más de lo que es capaz de hacerlo, según su capacidad y según las ganas y la motivación que tenga de hacerlo. Autonomía, pero con seguimiento. Como yo sé que es un niño que puede razonar de una forma mucho más amplia, haga lo que usted crea que es conveniente, pero tenemos que estar como papás poniendo los límites de lo que puede y no debe hacer. Entonces se tienen que establecer normas, se tienen que establecer responsabilidades y consecuencias si hace algo que no es debido según la norma que hayamos establecido como familia. Estimular sin presionar, dale que tú puedes, pero no es que si no lo haces te voy a castigar, si no lo haces no vas a la convención, si no haces, no. No hay que presionarlos a que hagan, ellos tienen sus propias motivaciones, simplemente que guiarlos. Y es necesario la psicoterapia como familia. Como ya habíamos dicho antes, tener un niño con altas capacidades intelectuales es muy difícil para una familia. Si es la primera vez, si de pronto viene de una familia, de pronto que sí tenga altas capacidades intelectuales, de pronto lo van a entender mejor, pero no es que sea fácil. Y más si de pronto hay más niños en la casa que de pronto no tengan esa misma capacidad, puede ser muy difícil para la familia tener manejos diferentes. Entonces, son papás que necesitan ir a terapia, son hermanos que necesitan la terapia, son niños que tienen que ir a terapia como familia para poder tener una mejor estructura. ¿Qué es lo importante? Nosotros tenemos niños, nosotros somos pediatras, nosotros somos papás y tenemos que hacer un acompañamiento desde que son chiquitos y celebrar cualquier hito. El niño aprendió a caminar, el niño se sentó, el niño dijo mamá, lo tenemos que celebrar. Tenemos que celebrarles las metas cumplidas, pero lo más importante es que estos niños sean felices. Y muchas gracias a todos. Jenny. ¿Me oye? Espera un momentico, para que todos lo escuchen. Jenny. Sí, señor. A mí me gusta mucho su presentación, pero no es que sea superdotada, ¿no? Tampoco vamos a decir que sea superdotada. Pero sí me gusta cómo la enfocó, porque de la parte psíquica lo que hay que procurar con estos niños, como usted lo dice, deben de ir a psicoterapia y es una psicoterapia de apoyo. Lo que usted dice, estos niños y esos grupos familiares a veces se desfasan. Entonces la psicoterapia lo que busca es como traerlos a la realidad, ¿sí? Además, pues ya todo el mundo sabe que tiene estas aptitudes, ¿sí?
Porque ahí, cuando usted habla, tenemos las famosas aptitudes con C y las aptitudes con P, ¿sí? Que unas son las destrezas motrices y otras son las destrezas cognitivas. Entonces, yo solamente para que la gente pueda participar, ¿ya acabo de cortar la madera o no? Solo dos cosas. Mire, pues de mi experiencia, una y otras por los compañeros que han trabajado. Había un par de niños de adolescentes de 11 años. Estos terminaron siendo novios, ¿sí? Y al psicoterapeuta, que era muy amigo mío, se le ocurrió, en ese tiempo se pasaban cartas. Entonces le dio la curiosidad, le dijo, ¿yo puedo ver las cartas que ustedes se mandan? Y sí, las puede ver. Y él se llevó la gran sorpresa que las cartas de amor estaban despejando una cosa de física nuclear de yo no sé qué, y esas eran las cartas de amor que se cruzaban este par de sardinos, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la necesidad es traerlos a la realidad, igual que al grupo familiar, como usted muy bien lo decía, Jenny, ¿no? Tenemos que esa familia ni lo use, ni lo coja para llevarlo a un zoológico, ningún espectáculo de esos, sino que ellos también entiendan, pues no le vamos a ir, usted está metido en un gran problema, no, no se trata de eso, pero que sí entiendan que es un niño diferente al cual hay que mantenerlo trayendo a la realidad. Para cerrarles esto, porque quiero la participación de ustedes, pasó en la Universidad de Antioquia. Mire, eso fue para mí muy doloroso. Un muchacho que a los 13 años terminó bachillerato, ¿sí? Y él pasó en la Antioquia con un puntaje muy bueno y empezó medicina, ¿sí? Ese sardino en la mitad del semestre se reventó, ¿sí? Entonces, llevarlo a semejante frustración, ¿sí? Entonces, yo ahí es donde digo la necesidad que haya un acompañamiento para que los grupos familiares entiendan la situación y no lo vean como un bicho raro. Jenny, muchas gracias, pero oigamos qué preguntas o inquietudes tienen ustedes con relación a este tema que para mí es muy interesante. ¿Aló? Jenny, felicitarte, una excelente presentación. Esa sensibilidad te la ha dado el gusto por la pediatría, a la puericultura, esa sensibilidad te la ha dado ser mamá, ¿sí? Entonces, yo disfruto mucho esas charlas de puericultura que tú haces. Siendo infectólogo, pues, y me vengo y me veo tus exposiciones de puericultura, me parecen brillantes. No, era nada más para felicitarte, que me gustó mucho tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, qué inquietud tienen ustedes? Pregunten lo que quiera, pues si nos tenemos que reír, nos reímos, pero aclaramos las cosas, frescos. Listo. Jenny tiene algo. Yo tengo una Bueno, pregunta. diga, ¿para mí o para Jenny? O sea, para usted, doctor. Bueno. Listo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a prevenir los problemas emocionales en estos niños o a prevenir la ansiedad, como todo el tiempo quieren ser perfeccionistas? Sí, O sea, ¿cómo exactamente, ¿no? podríamos ayudar? Yo les digo, no, casi que les digo, no se metan en eso, detéctenlo y remítanlo a un psicoterapeuta, ¿sí? No a un psicólogo o a un psiquiatra, sino a un psicoterapeuta. Porque el riesgo, que tal vez nos faltó decir eso, Jenny, es que estos niños terminen suicidándose, porque es que ellos no caben en el mundo, ¿sí? Y como nadie los comprende, nadie los entiende, entonces tienen un riesgo grande de buscar la salida del suicidio. Entonces sí es necesario, yo les digo, que ustedes lo detecten y lo remitan donde un psicólogo clínico o de un psiquiatra clínico infantil. Bueno, muchísimas gracias a la doctora por su excelente presentación y al doctor por la intervención. Eso es todo por hoy. Nos vemos dentro de 15 días en la próxima gran sesión. Les recuerdo que la presentación se subirá la próxima semana en el canal de YouTube. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno.
Ya se quitó.